En septiembre de 1219, durante la Quinta Cruzada en Damieta, Egipto, San Francisco de Asís, recién incorporado al ejército cruzado, fue a entrevistarse con el sultán Malik al-Kamil, con el fin de convertirlo al cristianismo. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Fue acaso un ejemplo de acercamiento ecuménico como suele mostrarse ahora? ¿O fue una verdadera evangelización, a pesar de los riesgos que esto conllevaba? En este video, en una primera parte, relataremos este evento basándonos en las fuentes primarias, para luego mostrar cómo, durante el siglo XX, este hecho ha ido siendo tergiversado muy sutilmente. El acontecimiento fue mencionado por primera vez por el obispo Jacques de Vitry, que se encontraba en Damieta. Según él, Francisco predicó durante varios días antes de regresar al ejército franco. Tras la muerte de San Francisco de Asís en 1228, el primer relato escrito por Tomás de Celano, en vías a su canonización, indica que San Francisco buscaba la conversión del sultán o el martirio a manos de los infieles. Basándose en estos documentos y en algunas otras crónicas posteriores, San Buenaventura de Bagnoregio escribió en 1260 la biografía oficial de San Francisco, llamada la Legenda Mayor. En ella relata el encuentro de San Francisco ante el sultán de la siguiente manera. Cuando hubieron avanzado más, se encontraron con la avanzada de los guardias sarracenos, que, como lobos, se abalanzaron sobre ellos y se apoderaron brutalmente de los siervos de Dios, los sometieron a crueles tratos y, tras lanzarles insultos y golpes, los encadenaron. Finalmente, tras maltratarlos y afligirlos de todas las maneras, por una disposición de la divina providencia los llevaron ante el sultán, tal y como deseaba el santo. Cuando el sultán les preguntó quién los había enviado y cuál era el propósito de su viaje, Francisco respondió sin temor. No he venido en nombre de un hombre, sino en nombre del Altísimo Dios, para mostrarte a ti y a tu pueblo el camino de la salvación y para proclamarte el Evangelio de la verdad. Entonces predicó con tal valor, fuerza y ardor al sultán sobre Dios en tres personas y Jesucristo Salvador de todos los hombres, que se cumplió claramente en él la promesa del Señor. Pondré en tu boca palabras y sabiduría que tus enemigos no podrán resistir y que no podrán contradecir. En efecto, el sultán, viendo el admirable celo y virtud del siervo de Dios, le escuchó de buen grado y le instó a prolongar su estancia con él, pero Francisco, iluminado desde lo alto, le dijo: Si estás dispuesto a convertirte a Jesucristo, tú y los tuyos, me quedaré contigo de todo corazón. Pero si os resistís a abandonar la ley de Mahoma por la fe del Salvador, encended un gran fuego, lo recorreré con vuestros sacerdotes, y entonces podréis juzgar qué creencia es la más cierta y la más santa, y la que merece el apoyo de vuestros corazones. No creo, respondió el sultán, que ninguno de nuestros sacerdotes consienta en exponerse al fuego o a cualquier otra clase de tormento en defensa de su fe. De hecho, había visto a uno de sus sacerdotes, hombre de celo y ya entrado en años, huir al oír las propuestas de Francisco. Entonces el santo añadió: Si quieres prometerme por ti y por tu pueblo que abrazarás la fe de Jesucristo si salgo ileso de las llamas, las atravesaré solo. Pero si el poder del Señor me protege, reconocerás que Cristo es la virtud y la sabiduría de Dios, que es el verdadero Dios y Salvador de todos los hombres. El sultán declaró que no se atrevía a aceptar tal propuesta por miedo a ver cómo se sublevaba su pueblo. No obstante, le ofreció considerables regalos de gran valor. El hombre de Dios, lleno de desprecio por las cosas de este mundo y deseoso únicamente de la salvación de las almas, despreció todo esto como si fuera barro. Pero esta negativa, que lo mostraba como un perfecto despreciador de los bienes terrenales, le granjeó aún más el afecto del sultán, que, aunque no quería ni se atrevía a abrazar la fe cristiana, rogaba sin embargo al santo que aceptara sus regalos para distribuirlos por su salvación entre los cristianos pobres o en las iglesias. Francisco, que aborrecía llevar la carga de la riqueza y no veía ningún sentido de verdadera piedad en el alma del sultán, no accedió en modo alguno a lo que éste deseaba. Entonces, reconociendo que no tendría éxito con esta nación y que no podría obtener el objeto de sus deseos, advertido por una revelación del cielo, regresó a Europa. Ahora que hemos escuchado la versión original de este encuentro, veamos cómo ha ido siendo deformado y tergiversado. Como primer ejemplo de deformación podemos citar al universitario francés de la primera mitad del siglo XX, Louis Massignon, que se propuso transformar, en su obra,
A San Francisco de Asís en el apóstol del encuentro y del diálogo con el Islam. Según él, abandonó el camino de la guerra por el del diálogo. Si bien San Francisco no combatió con armas físicas, lo hizo con armas espirituales, lo hizo con la verdad, es decir, con la palabra de Dios, llevando el Evangelio a los musulmanes. El relato de San Buenaventura nos muestra claramente que no participó en una especie de diálogo ecuménico cobarde. El santo se jugó la vida por amor a sus hermanos musulmanes, para poder mostrarles el error del Islam y llevarlos al camino del Señor. Otro ejemplo de tergiversación que podemos citar es el artículo de Silboney José en Darek News que afirma que el sobrino de Saladino, en contra del parecer de sus dignatarios, recibió a los frailes con gran cortesía, ofreciéndoles también regalos que fueron rechazados en consideración al voto de pobreza. Este relato omite los maltratos sufridos por el santo en manos sarracenas, así como la prédica de San Francisco y su objetivo, todos ellos, elementos de gran importancia. El artículo, en cambio, se limita a mencionar el encuentro, la buena recepción islámica y los regalos, buscando sin duda alguna dar una imagen positiva de los islamistas. Por otra parte, refiriéndose a este encuentro, este autor afirma que, algunos lo han llamado uno de los gestos de paz más extraordinarios en la historia del diálogo entre el cristianismo y el Islam. Esta afirmación deja creer que el objetivo primero del santo era el de iniciar un diálogo con el Islam para que cesen los conflictos bélicos y reine la paz. Pero este no era el objetivo principal, solo una consecuencia. El objetivo central era la conversión del sultán y de su pueblo, lo cual traería naturalmente la paz. Finalmente, como último ejemplo podemos citar la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. En dicha encíclica, el Papa, citando una parte de la regla no bulada de los hermanos menores de San Francisco de Asís, afirma lo siguiente. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran, entre sarracenos y otros infieles no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que, citando Juan 1, 4-16, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque, citando la obra de Eloy Leclerc, Exilio y ternura, solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Ahora que hemos escuchado la encíclica, es menester compararla con la versión completa del capítulo 16 de dicha regla, que se titula, de los que van entre sarracenos y otros infieles, y que cita copiosamente el Evangelio. Escuchemos. Dice el Señor, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por eso, cualquier hermano que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo. Y el ministro déles la licencia y no se oponga, si los ve idóneos para ser enviados, pues tendrá que dar cuenta al Señor, si en esto o en otras cosas procediera sin discernimiento. Y los hermanos que van, pueden conducirse espiritualmente entre ellos de dos modos. Un modo consiste en que no entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. El otro modo consiste en que, cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios, para que crean en Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas, y en el Hijo, Redentor y Salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos, porque el que no vuelva a nacer del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios.
Estas y otras cosas que agraden al Señor, pueden decirles a ellos y a otros, porque dice el Señor en el Evangelio, todo aquel que me confiese ante los hombres, también yo lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y, el que se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su majestad y en la majestad del Padre y de los ángeles. Y todos los hermanos, donde quiera que estén, recuerden que ellos se dieron y que se dieron sus cuerpos al Señor Jesucristo. Y por su amor deben exponerse a los enemigos, tanto visibles como invisibles, porque dice el Señor, el que pierda su alma por mi causa, la salvará para la vida eterna. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y, si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os maldigan y os perseguirán y os expulsen y os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, y cuando digan mintiendo toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos aquel día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa es mucha en los cielos. Y yo os digo a vosotros, amigos míos, no os aterroricéis por ellos. Y no temáis a aquellos que matan el cuerpo y después de esto no tienen más que hacer. Mirad que no os turbéis. Pues en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La prédica de San Francisco, relatada por San Buenaventura, se enmarca perfectamente en el segundo modo de acción descrito en la regla no bulada, que corresponde a la valiente prédica del Evangelio. Sin embargo, en la encíclica, la prédica de San Francisco, en pos de la conversión de los musulmanes, se describe como una simple invitación a vivir en armonía con todos, para poder ayudarles a ser más ellos mismos. El accionar de San Francisco se vuelve simplemente un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Una descripción que se fundamenta en medias verdades y que de manera sutil da una imagen distorsionada del evento. Pues San Francisco no buscaba únicamente vivir en armonía con todos de manera secularizada. Él buscaba llevar a los musulmanes a Cristo para que así reine la armonía. San Francisco no buscaba poder ayudarles a ser más ellos mismos, dejándolos en el error. Él buscaba llevarlos hacia Cristo, porque solo en Cristo uno puede ser uno mismo. El humilde y fraterno sometimiento de San Francisco no fue hacia los errores de los islamistas, sino hacia Dios y hacia el amor por sus hermanos musulmanes, a quienes trataba de salvar, mediante su prédica. Y está claro que San Francisco había entendido que Dios es amor, y que el que permanece en el amor permanece en Dios, pues el amor no es dejar al otro en el error y el pecado. Y San Francisco deseaba dar su vida por Dios y por sus hermanos, para poder convertirlos y salvar sus almas. Si te gustó este video, no dudes en dejarnos un pulgar arriba, y compartirlo con tus seres queridos, para que pueda llegar a más personas. Y si te interesa este tipo de contenido, síguenos y únete a la nueva cruzada.